De acuerdo, comenzamos entonces. Bienvenidos, bienvenidas a esta mesa de diálogo autoconvocada en la que vamos a reflexionar hacia la recuperación, hacia un plan de recuperación de las artes e industrias culturales, al 2030. Esta es una iniciativa que hemos tenido desde el Diplomado de Gestión Cultural de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, que ya este año está convocando a su octava promoción. Debo decirles que evidentemente también ha sido para mí una satisfacción enorme haber convocado para esta mesa de diálogo como facilitadores y un poco para contar de su experiencia y analizar de su experiencia este diagnóstico primero que nos han acercado desde el Ministerio de Cultura y que es público, y desde UNESCO también, gracias a una información que ellos han desarrollado, eh, cómo este plan se ha buscado esta recuperación del sector de las artes y de las industrias culturales. El día de hoy nos acompañan Diana Liz Trigueros. Ella es egresada del Diplomado en Gestión Cultural y también es coordinadora de reconocimiento y dignificación de LUM. También nos acompaña Diego de la Cruz, quien actualmente está cursando el programa y es director de Pututu, Comunicación y Sostenibilidad Cultural, y Roxana Guamán, egresada al diplomado también, y su jefe del Británico Library, las bibliotecas de la Asociación Cultural Peruano-Británica. Eso es un poco quienes estamos aquí en mesa. Yo soy la coordinadora del programa de gestión cultural, soy Karina Moreno, y la idea es un poco analizar, les cuento un poco cómo va a ser la dinámica. La idea es esta, colaborar lo mejor posible para que este plan y este primer diagnóstico que se nos ha acercado pueda ser enriquecido con los aportes que cada uno de ustedes pueda dar. Para eso, primero, vamos a pedir que cada una de las personas que están en mesa y a las que he mencionado, Roxana, Diana y Diego, puedan entregar sus aportes a partir de un primer acercamiento al documento, y después se abrirán los micrófonos para que ustedes puedan participar. La idea es que toda esta información sea después clasificada, y por eso, lógicamente, vamos a trabajar para que eso sea posible y acercar esos aportes a UNESCO y al Ministerio de Cultura. Como saben, el sector de la cultura y las artes escénicas, las industrias culturales, se ha visto súpermente afectado. Y esta situación ha hecho que tengamos una problemática súper seria en la que se han visto identificados una serie de problemas, que son específicamente 8, que vamos a ir viendo a lo largo de la sesión. Denme 2 segundos, si me permiten, para poder compartir mi pantalla y puedan ver este primer acercamiento que vamos a hacer. Un ratito, por favor, unos minutitos nada más. Compartir pantalla, acá. Ok, como les decía, la idea de esta mesa es acercarnos hacia el diseño del plan. Dime 2 segundos para ponerlo. Ok, ya está. Y lo que se ha identificado desde UNESCO y el Ministerio de Cultura es este primer aporte. La idea es que hay algunas conclusiones de este diagnóstico que son la necesidad de una recuperación económica del sector cultural, el fortalecimiento de la protección social de los trabajadores de las artes y las culturas. Sabemos que hay una desprotección desde el punto de vista de la seguridad social, por ejemplo, al no haber estabilidad laboral. Fortalecimiento de las capacidades de gestión, nuevas tecnologías y artes. Hay una necesidad de formación y de brindar herramientas, que eso es también un poco a lo que nos dedicamos nosotros. El desarrollo de la gestión de la información. ¿Cuánto se está sistematizando de toda la información que se ha producido, por ejemplo, en estos últimos años en temas de cultura y de industrias culturales? Hay publicaciones. ¿Cómo no se ha sistematizado del todo toda esta información que se ha ido generando y que sinceramente en otras latitudes y en otros países vecinos sí hay material producido desde las mismas universidades y de las mismas agrupaciones y colectivos? La ampliación del uso de los espacios culturales. Sabemos que hemos tenido siempre un déficit de espacios y ahora el asunto es mucho más complicado. Otra de las conclusiones que tenemos es, lógicamente, la necesidad de fortalecer los gobiernos locales, y esto a partir de brindarles herramientas y hacerles entender que también son agentes cooperantes para el desarrollo de políticas culturales que involucren a todos,
a toda la comunidad, a todos los agentes del sector cultural. El cierre de brechas de género en el sector cultural, que también, como en el resto de sectores, también se hace sentir. El fortalecimiento de la formación artística, quiere decir la consolidación de una serie de espacios de formación en tema de artes, por ejemplo, que logren de repente un nivel universitario, cosa que en algunos casos no se da. Y el cierre de brechas en el ejercicio de derechos culturales de la población vulnerable. Y aquí, lógicamente, estamos hablando de derechos culturales que no necesariamente están siendo reconocidos, sobre todo cuando hablamos de poblaciones en estado de vulnerabilidad. Finalmente, es importante también recalcar que todo el plan debe tener un enfoque territorial. Quiere decir que deberá adecuarse a las necesidades específicas de cada comunidad. Con este primer acercamiento, me gustaría darle la palabra a Diana Liz Trigueros. Diana Liz, por favor, bienvenida. Gracias por aceptar participar en esta mesa. Te escuchamos, por favor. ¿Cuál es tu aporte o cuáles son tus acercamientos a este diagnóstico? Hola, buenas noches a todas y a todos los presentes. Muchas gracias por la invitación para poder dialogar entre colegas sobre este diagnóstico que estamos acercándonos esta noche desde la gestión cultural. Yo les quiero compartir un poco mi experiencia para poder dar algunas opiniones, ¿no? Primero, antes de leer ese diagnóstico, hice un ejercicio de cuáles serían esas necesidades que yo hallo como gestora cultural, también como artista visual, y como estos espacios, ¿no? de formación. Entonces, hice una lista de problemáticas que están dándose en los últimos años, y luego cogí el diagnóstico, hice una comparación y fui viendo que muchos de ellos sí estaban considerados en ese diagnóstico, ¿no? O sea que el muestreo que se ha realizado para esta elaboración coincide mucho con aquellos problemas, dificultades que venimos, creo yo, arrastrando desde el sector cultural desde hace muchos años atrás, ¿no? De hecho, la pandemia ha agudizado todas esas falencias y estamos viviendo en una situación bien compleja, bien crítica, pero es un momento en que tenemos justamente que juntarnos para poder pensar en algunas soluciones y pensarlas a largo plazo es muy importante, ¿no? Pensar en que estos aportes van a ser al 2030 nos da esperanza para poder aportar a las siguientes también generaciones, ¿no? A lo que venga, ¿no? Y esto es un paso, creo yo, importante que se están dando eh, con este impulso que lo está dando UNESCO y el Ministerio de Cultura y eh, estas mesas participativas que se están dando en toda la región. Entonces, de los 8 puntos que has leído, Karina, y que están en el diagnóstico, em, algunos en que yo he podido eh, reflexionar, ¿no? Eh, bueno, sobre la desprotección social, salud y sistema de pensiones. Si bien es cierto, hace poco, en el 2020, se ha implementado el Fondo de Derechos Sociales del Artista, ¿no? De Salud 2020. eh, Me parece que aún no ha llegado, no hay tanto conocimiento o no se ha difundido, divulgado con tanta pertinencia para que lo conozcan todos los artistas, ¿no? Me parece que aquí faltaría un poco esa divulgación y ver de qué maneras poder llegar, ¿no? Sé que está en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Y allí está el documento y que es bastante amplio y que se puede generar eh, este espacio de derecho a la salud entre el empleador y el artista, ¿no? Que justamente el diagnóstico también dice que hay bastante informalidad, ¿no? Intermitencia y en algunos casos precariedad, ¿no? En el punto 2 sobre débil manejo de herramientas de gestión cultural y nuevas tecnologías, definitivamente hay una brecha bien grande, ¿no?
Sí, bueno, el INEGI dice que el 40.1% de la población no tiene internet, entonces eh, es realmente muchos de los artistas, o sea, es un privilegio, me siento privilegiada de estar ahora con esta conexión y poder acercarnos y poder eh, plantear, ¿no? Propuestas. Sin embargo, ¿cuántas de esas personas que nos dice estos números no tienen esa oportunidad, ¿no? Y, y claro, y si no tienes internet, también tu brecha con las nuevas tecnologías. O sea, si pensamos, bueno, no solo en Lima, ¿no? Sobre todo en las regiones. Entonces, es, eh, es, es más allá, creo yo, este punto de solamente el sector cultura, ¿no? Sino que tiene que ser de una manera más integral, o sea, pensar las culturas de una manera más multisectorial, ¿no? No solo el Ministerio de Cultura, sino también el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía, quienes que se van a ver las finanzas, los presupuestos, o sea, es un plan que es transversal, no solamente en el Ministerio de Cultura, sino Ministerio de Educación y otros ministerios que puedan también aportar. Y claro, ese es el débil manejo de herramientas de gestión cultural. En el caso del uso limitado de los espacios culturales, claro, también podemos observar que no son los espacios tan abiertos, ¿no? O sea, hay que seguir una serie de procedimientos y esos también hay que aprender a conocerlos y a saber y a recibir la formación, ¿no? Eh, por ejemplo, bueno, luego vamos a hablar de algunas soluciones que ha dado también el Estado en este tiempo de pandemia, pero para poder citar y poder eh, comentar acerca de estos 8 puntos, debilidad de los gobiernos locales. Yo quiero comentar acá algo que creo que se articula con la debilidad de la formación artística, ¿no? Porque si bien aquí en Lima tenemos escuelas de arte pública y tenemos escuelas de arte privada, tenemos universidades, sin embargo no es la misma realidad en las regiones, ¿no? Por ejemplo, la región San Martín, que es una región que en estos últimos años hay bastante movimiento cultural, hay muralismo, hay expresiones artísticas en la danza, en el teatro y en la literatura amazónica. No hay una escuela de formación artística, ¿no? Entonces, aquellos que han tenido la oportunidad de salir de San Martín, de ir a otras escuelas cercanas, tal vez la de Chachapoyas o Iquitos o Lima, ¿no? Pero en la región no hay una escuela de arte. Lo mismo sucede en Madre de Dios, ¿no? No hay escuelas de arte y hay mucho arte de los pueblos originarios, ¿no? De las poblaciones Jaragbut, por ejemplo, ¿no? Entonces, pensar en estos espacios, en estas nuevas escuelas de arte que se tienen que dar, o sea, no hay otra opción, se tienen que de todas maneras abrir. Pensar que esa currícula tiene que ser con un enfoque intercultural, ¿no? O sea, hay muchos artistas que son de aquellos pueblos originarios, destacados, pero tal vez no van a tener la formación académica con maestrías para poder enseñar en estas escuelas. Entonces tiene que verse la manera de que sean pertinentes, ¿no? Y también con pertinencia cultural eh, que puedan también enseñar en idiomas originarios. Eso me parecería a mí muy importante para esa currícula de estas escuelas de arte que tienen que ya empezar a existir. Entonces, desde mi punto de vista, esto se tiene que lograr articulándose con los gobiernos locales tanto la municipalidad, pero sobre todo viene, creo yo, la responsabilidad del gobierno local. Y bueno, y los artistas también estar informados de cuáles son los derechos culturales, ¿no? Porque los derechos eh, humanos son, uno de ellos es el derecho a la cultura, ¿no? Los derechos sociales, culturales, económicos. Entonces,
Tenemos que tener esa conciencia ciudadana de que los derechos culturales son importantes y que tenemos que aprender a conocer cuáles son los mecanismos y las normativas para poder sacar adelante nuestros proyectos, ¿no? Em, Eso es lo que quería aportar en el campo de la debilidad en la formación artística, pero que se relaciona con la debilidad de los gobiernos locales. Que claro, también las gerencias de los gobiernos locales en algunas regiones eh, pueden articular muchísimo mejor, ¿no? O sea, bueno, la experiencia que yo tengo como gestora cultural independiente, he tenido una buena apertura, ¿no? Siempre hay una buena apertura para poder generar proyectos allí en los, en los locales, en los gobiernos locales. Entonces, sería bueno que esto se articule con una política nacional, ¿no? De hecho, la política nacional de cultura, que también va al 2030, es un gran instrumento, ¿no? Es algo muy importante y, y creo que es el hito, es la cúspide de estos 10 años que ya tiene el Ministerio de Cultura. Entonces es muy importante estar informados de cuáles son nuestros derechos y cuáles son las normativas que tenemos los artistas y los gestores culturales. Y bueno, y todos los ciudadanos y ciudadanas también que consumen cultura. En cuanto a la brecha de género, sí es importante tener estos espacios seguros y yo creo que es importante tener unos protocolos claros y también pensar en eso, en la interculturalidad, ¿no? En poder conocer y llegar a las comunidades, bueno, a las comunidades vulnerables, a la comunidad LGTBIQ y también conocer cuál es este sistema cultural, ¿no? De muchas, también de artistas y de los pueblos que viven en zonas alejadas o en los Andes o en la Amazonía. En otro punto acerca de la debilidad de la formación artística, hay respuestas que está dando el Estado en estos tiempos de pandemia, ¿no? Eh, o sea, si bien es cierto, los gestores, los artistas han manifestado eh, exigencia de una reactivación económica, he analizado algunos puntos de qué ha hecho, cuáles son las acciones que ha hecho, que ha desarrollado el MINCUL, ¿no? Y uno de ellos es el apoyo económico para las artes, el RENTOCA, que es el Registro Nacional de Trabajadores de la Cultura, el CONECTA, que es para fortalecer el programa de capacitaciones. Y aquí yo me quisiera tener en Conecta, me parece muy importante que estos últimos meses sí está tomando impulso, pero sin embargo sigue siendo solamente para los que tienen una conexión a Internet, ¿no? Yo creo que así como se da tal vez un aprendo en casa para la educación básica regular, también debería haber un espacio en la televisión, en la radio, para poder llegar a todo el país, ¿no? Esta sería para mí una de las propuestas que me parecerían importantes para poder llevar la cultura a varios espacios, o sea, fuera de Lima y fuera de pensar, como ya habíamos visto antes, de la brecha es bastante grande de las personas que no tienen acceso a Internet. Luego hemos visto bueno, que se han generado diferentes redes, ¿no? De gestores, han desarrollado mesas de agentes culturales, ya lo dije, se ha aprobado la Política Nacional de Cultura, se han realizado los protocolos de reactivación de bioseguridad para el uso de espacios y salas culturales, han habido cursos de capacitación. Y también algo bien importante es el Pacto por la Cultura, que, bueno, no he podido acceder al documento, he estado intentando googlearlo, buscarlo, pero sí, sí me parece importante porque este es un pacto que se hace no solamente con los agentes públicos, el Estado, los ciudadanos, ¿no? Se puede triangular y fortalecer para eh, desarrollar proyectos y propuestas, ¿no? Em, yo creo que me voy a quedar ahí en esta primera ronda
Y no, o sea, algo que quería solamente destacar, que como habíamos dicho antes, que me parece que las comisiones que se hacen de cultura tienen que ser multisectoriales, que no solamente se reúnan grupos o colectivos o comunidades artísticas, sino también que estos grupos de trabajo sean del Ministerio de Cultura, Ministerio de la Mujer si es pertinente, para crear espacios seguros, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía, incluso el Ministerio de Justicia para conocer, o la Defensoría del Pueblo para conocer más sobre los derechos culturales, ¿no? También me parece importante eh, que, que se dé un reconocimiento a los artistas, a sus culturas y a sus espiritualidades, ¿no? Me parece que, que siempre sucede en estos tiempos tan terribles que hemos vivido de pandemia, ¿no? Que hay mucho dolor y hay em, hay mucha falta de reconocimiento al trabajo que se hace, ¿no? Entonces, no esperar a que suceda, a que ya no estemos aquí para que se recuerden a esas personas, ¿no? Creo que hay que reconocer, hay que revalorar, y ese reconocimiento es dignificar a los artistas, ¿no? Entonces, eso me parecería a mí importante, ¿no? O sea, que haya un punto más que se hace reconocimiento. ¿Y desde dónde? Desde las localidades, desde las comunidades, desde los gobiernos locales, ¿no? Bueno, desde las EDC también, eso me parecería importante. Em, y bueno, ya lo dije, los impulsos al fortalecimiento de las escuelas de arte. Y en este punto también, dentro de las escuelas de arte, de formación artística, por ejemplo, tenemos la educación profesional que son de 5 años, ¿no? Y por ejemplo, yo veía que en la escuela de arte había muchos compañeros, colegas, estudiantes que tal vez querían solamente la parte más técnica, ¿no? Aprender más una, una una visión más politécnica, ¿no? Escultura, grabado, todas las plásticas y a veces, no hay esa oportunidad, ¿no? Que sea una escuela, una universidad y también pueda haber la oportunidad de coger carreras técnicas en ciertos puntos o en ciertas especialidades, ¿no? Entonces, yo creo que hasta ahí me quedo, compañeros, y bueno, eh, quedo atenta para una segunda ronda para seguir conversando. Gracias, Gracias. Diana Liz. Muchísimas gracias, Diana Liz, por este aporte y por esos comentarios. Estoy viendo que en el chat están apareciendo comentarios y realmente súper agradecida por ellos. Sin embargo, estamos generando una dinámica en la que van a poder participar. Una vez que terminadas digamos, las participaciones de las tres personas que están en mesa, van a poder ustedes levantar la mano y dar su aporte, porque la idea es que se ha creado un Padlet para que ustedes puedan interactuar también mientras estamos trabajando. Ya Diego de la Cruz, que va, a quien le toca participar en este momento, va a poco explicarles cómo funciona. Diego, bienvenido, por favor. Diego es, en este momento les digo, 2 segundos que se me fue. Ah, ya, acá está. Diego es alumno actualmente del diplomado de la Ruiz de Montoya, del diplomado de gestión cultural, y además es director de Pututu, Comunicación, Sustentabilidad Cultural. Diego, bienvenido. Por favor, explícanos un poco cómo va a ser el tema de los aportes en el Padlet a partir de lo que estamos leyendo ya en el chat. Y, bueno, tu participación y tu análisis en realidad también sobre el diagnóstico. Claro que sí, buenas noches, muchas gracias Karina, buenas noches con todas y todos, gracias por conectarse acá, por invertir su valioso tiempo para una construcción que lo que se plantea es que nos trascienda, ¿no? Y que se junte con aportes de personas que probablemente no estamos interactuando en este momento, y de que esa confluencia van a salir nuevas hojas de ruta, posibilidades, nuevos horizontes. Entonces, antes de dar mis comentarios sobre el diagnóstico que ha publicado el Ministerio recientemente y que encamina nuestra conversación, me voy a permitir un momento compartir mi pantalla para mostrarles dónde vamos a dejar los aportes. Es uno de los 3 formas de dejar aportes, ¿sí? Entonces, ¿me confirman si se ve mi pantalla? Es una Sí, pantalla, ¿no? sí Esta se ve. pantalla, gracias. Esta pantalla morada o lila o de tonos de lila degradado que tiene el encabezado Mesa de Diálogo UARM,
por la Antonio Ruiz Montoya, está distribuida en estas columnas. Como vamos a comentar, o metodológicamente se propone que comentemos 8 problemáticas, hemos puesto 8 columnas y por ahí una de Yapa. Entonces, pero de nuevo, esta es una forma de participar por escrito. Hay otra forma de participar por escrito, que por cualquier razón estás conectado desde un celular o simplemente algo pasa, tú puedes participar por escrito también usando el chat de Zoom que estás usando en este momento. Lo que sí te pediríamos, ya sea que lo hagas en esta pizarra, que ahorita vamos a pasar el link, o en el chat de Zoom, que especifiques a qué problema te refieres. Y no tienes que escribir el título completo, ¿no? P1, P2, P3, P4, tú lo pones ahí. Cuando participes en el pad, en la pizarra, ahí sí te pediríamos que agregues al final tu nombre. La otra forma de participar, que no sea escrita, es pidiendo la palabra, y yo estaré haciendo la función de relator, y yo puedo escribir en la pizarra en tiempo real lo que tú nos digas con tu micrófono. Siempre el pedido que hacemos muchos relatores, y a veces se nos olvida de decirlo, es que por favor cuando se expresen verbalmente, procuren decirlo de una manera que es como pensando en que me lo están dictando, porque es al final como va a quedar en una matriz que luego enviaremos al Ministerio de Cultura y UNESCO. Para repasar entonces, esta pizarra tiene 8 columnas, y para agregar un comentario en la columna respectiva, haces clic en el botón que parece un símbolo más, ¿no? Haces clic ahí, y acá escribes título, y abajo el comentario. ¿Sí? Puedes agregar, ¿no?, comentarios más abajo, y te pedimos entonces que al final agregues tu nombre para reconocerlo, porque es importante dar cuenta quién aportó qué cosa, y que cada aporte tiene un botón con un pulgar arriba, un pulgar abajo. Más adelante vamos a usar esos pulgares para que la gente vote, y que nos ayudará, por ejemplo, a medir, ¿no?, la temperatura, ¿no? Qué comentario, qué aporte tiene más apoyo, se prioriza más. Eso lo vamos a ver después. Entonces, en este momento estoy volviendo a Zoom, y estoy pegando el enlace de la pizarra. Y mientras la revisan, mientras confirman si pueden escribir ahí o no, paso a comentar el documento que nos reúne, ¿no?, que encamina la conversación. Entonces, debido a mi experiencia como gestor cultural involucrado en procesos de participación ciudadana y articulaciones, solo me quiero limitar a comentar el problema número 6, titulado Debilidad de los gobiernos locales. Para repasar, la estructura de cómo se están presentando con estos problemas incluye un contexto, una contextualización, ya sea pre-pandémica o pandémica, incluye algunas estadísticas que hay sobre el problema, incluye el reconocimiento de algunos esfuerzos ciudadanos, y también incluye con el reconocimiento de algunas acciones que ha estado tomando el ministerio, ¿no? Si ya hubo un recojo de datos, ya sea inicial o no, si ya se ha creado un programa al respecto, ¿no? Entonces, lo que nos reúne esta noche sirve para aterrizar estos problemas. Entonces, cada uno de estos problemas es como las muñecas rusas, ¿no? Dentro de una y otra más pequeña, más pequeña, más pequeña. Entonces, lo que no haya recogido esto, al momento de tener los problemas más pequeños, estamos acá reunidos para identificar más de esos problemas cada vez más específicos, más de acuerdo a nuestros contextos, más de acuerdo a nuestro ejercicio. Entonces sus aportes son identificar más problemas, profundizar y proponer también otros enfoques de cómo abordarlos. Entonces, volviendo al capítulo 6, el problema 6, debilidad de los gobiernos locales, también está reconociendo cosas que ya existían antes de la pandemia, a pesar que estamos trabajando rumbo a un plan de recuperación, ¿no? Entonces ya reconoce que hay una fragilidad de los gobiernos locales en el ámbito de la gestión pública cultural. También reconoce que en el contexto de la pandemia, más de la mitad de los municipios tuvieron problemas presupuestales, que en muchos gobiernos locales se priorizaron acciones inmediatas en cuanto a temas de salud y seguridad pública. O sea, tenías tu equipo de 7 personas en la sugerencia de cultura de una municipalidad X, y las 7 tuvieron que dedicarse a ayudar en otros temas por la emergencia, ¿no? También de que la virtualización es parcial, como ya todos conocemos, la penetración de Internet no es total en el país, pero también es porque
esto nos agarró de una manera que algunos de nuestros funcionarios no estaban preparados para la virtualización, ¿no? Y que también se reconoce la necesidad de articular los diferentes niveles de gobierno. Y acá es importante también los aportes que estemos dando en esta sesión, porque nuestro único interlocutor no va a ser el Ministerio de Cultura. Podemos también hablar de cómo trabajan los gobiernos locales, ya que el Ministerio de Cultura, como saben, tiene la obligación de tener algunas funciones exclusivas, algunas compartidas, y algunas que está transfiriendo o ya transfirió a los gobiernos locales y regionales, ¿no? Y aquí, bueno, que faltan normas específicas para dar licencias a espacios de creación y promoción de las artes, que tienen un rango, un presupuesto limitado. Y aquí hay otra cosa que sí me llamó la atención, que podría ser, si hiciéramos una nueva versión de esto, ya como un plan de trabajo, es que le habían puesto dentro de este problema de los gobiernos locales, que yo creo que debería ser tratado con la misma magnitud. Dice acá en 3 líneas: otro de los problemas identificados para gobernanza cultural local es la debilidad en los procesos de articulación, agremiación y sindicalización del sector cultural. Entonces creo que propondría, muy en borrador, que eso también se considere en un futuro plan de recuperación, que eso también tenga una especificidad de trabajo, porque hay unas problemáticas del sector público en todos sus niveles, en este caso de gobiernos locales, y también está algo que tenemos que fortalecer, ya sea mediante programas, mediante una red, una forma de ordenanzas, o unas formas de promoción, de que nosotros nos articulemos para hacer nuestra, aquí lo tengo apuntado, ¿no? Este desafío tiene una magnitud que debería ser abordada a la misma escala que la de los gobiernos locales. Esta problemática que estoy proponiendo, o sea, sí se menciona, pero propongo que se le dé otro nivel de priorización o de especificidad. Incluye las capacidades a fortalecer de incidencia, monitoreo, colaboración en red, propuesta y protesta articulada, pues considero que son claves para un sector cultural más dinámico, constructivo y resiliente. Porque lo que vimos en otros países del mundo que invirtieron en un adecuado sistema de salud es que hizo que su sociedad sea resiliente, ¿no? Por ejemplo, para detectar, hacer cercos epidemiológicos específicos. Creo que ese enfoque de fortalecer al sector en su resiliencia también incluye fortalecer nuestras capacidades de articulación, de incidencia, de que nuestros proyectos, porque en este año, el último año y medio, ha habido una ebullición de redes de organizaciones culturales que han hecho un notable trabajo de recojo de información y también de incidencia, pero que necesitamos que esa incidencia se sostenga. Eso no implica que esas redes sigan existiendo para siempre, pero que siempre haya una sociedad civil organizada, articulada, informada, que pueda seguir ayudando a que el sector y también la sociedad peruana en su conjunto sea más fuerte para las emergencias que tenemos y obviamente para alcanzar un bienestar democrático por procesos que también sean democratizadores. Por ahí limito mis comentarios al documento para ganar tiempo para todas y todos. Perfecto. Muchísimas gracias, Diego. Toca ahora el turno a Roxana Guamán. Roxana, bienvenida. Roxana es egresada, diplomado también, no voy a decir qué promoción, porque además creo que es la tercera. Y Roxana además es subjefe del Británico Library, la biblioteca de la Asociación Cultural Peruana Británica, ella es bibliotecóloga. Roxana, bienvenida. Gracias, Karina. Gracias a ti por aceptar. Gracias a todos también, todos y todas los que nos acompañan el día de hoy, a pesar de que ya es un poquito tarde, les agradezco y les agradecemos por estar con nosotros. Es muy importante contar con la participación de ustedes aquí a fin de que podamos enriquecer con nuestros comentarios este documento, ¿no? Quiero empezar tomando lo último que ha dicho Karina. Yo de formación soy bibliotecóloga y mi formación precisamente me ha llevado a conocer, ¿no? Y desenvolverme en diferentes entornos bibliotecarios. Y en relación a eso, debo manifestar que las bibliotecas, ¿no? Ahora, en pleno siglo XXI, ya no son o ya no deberían ser consideradas solo como un espacio
donde se almacena información, espacio de libros o simplemente de acceso a la información, sino más bien como un espacio cultural, de encuentro social, donde las personas crecen, se desarrollan, ¿no? Se forman, se educan juntas en un entorno donde también hay acceso a la información, ¿no? Y en este sentido es que con lo primero que voy a empezar es que el título del documento es Hacia el diseño de un plan de recuperación al 2030, diagnóstico sobre el impacto del COVID-19 en las industrias culturales y el arte, ¿no? Y las bibliotecas, ¿no? Y todo el ecosistema del libro, la lectura y las bibliotecas se enmarca dentro de industrias culturales. Sin embargo, como tal, ¿no? Yo noto una clara ausencia de, si no todos, ¿no? Algunos actores que tienen que ver, ¿no? O que están involucrados en el ecosistema del libro y la lectura. Para esto hay que tener en cuenta que este ecosistema es grande, ¿no? La red que cobija, en todo caso, a todos los que de alguna forma, directa o indirecta, ¿no? Estamos vinculados a la industria del libro, somos muchos, ¿no? Están desde el autor, editor, ilustrador, el editor, los distribuidores, las librerías, las bibliotecas, los mediadores de lectura, los bibliotecólogos, los bibliotecarios, los centros culturales, ¿no? Y los gestores culturales, desde luego. Entonces, el espectro es grande, ¿no? Y no siento que el documento abarque, ¿no? O lo mencione, como sí menciona otros espectros de lo que se considera como industrias culturales y arte, ¿no? Podría parecer que todo este ecosistema debería y tiene además otro tipo de trabajos, documentos que se han generado en mesas también de debate, ¿no? Al respecto. Sin embargo, este documento también debería considerar un poco más eso. Yo siento que hay una ausencia y que lo poco que se menciona al respecto se sitúa sobre básicamente la industria editorial del libro, básicamente los editores, ¿no? Entonces ahí siento que hay un vacío grande. Dicho esto, y ya centrándonos en el punto de los problemas en sí, ¿no? Porque tengo algunas observaciones con el punto 3 del documento, que es todo lo que se identificó previo a la crisis, ¿no? Yo coincido en lo que se ha trabajado en el documento con los problemas identificados post-estado de emergencia, que dice que estos problemas, que estos 8 problemas identificados no son nuevos, sino que son aquellos problemas que se han agudizado con la llegada, ¿no? de la crisis, de la emergencia sanitaria. Y eso es totalmente cierto, ¿no? La emergencia sanitaria en el entorno del ecosistema del libro y la lectura nos ha empujado a un avance que venía a paso muy lento, ¿no? Sobre todo por la brecha tecnológica que hay en todo el país, ¿no? A nivel de bibliotecas. Y de dos patadas nos ha puesto adelante a ver cómo de formas creativas podíamos retomar los servicios bibliotecarios, fomentar el acceso a la información y mantener esa cualidad de las bibliotecas públicas, sobre todo de ahora, de espacios de encuentro, de espacios sociales, de espacios culturales, pero en entornos virtuales, ¿no? En entornos digitales, y es sumamente difícil, sobre todo en lugares de nuestro país, en todo caso, y calculo que a nivel de Latinoamérica la cosa va también por ahí, donde el aspecto tecnológico, la infraestructura tecnológica limita mucho, ¿no? Más allá del hecho de que haya o no haya accesibilidad a Internet, posiblemente no hay la infraestructura física, tecnológica, llámese computadoras, laptops o lo que sea, ¿no? Inclusive dentro de estas bibliotecas, o son muy básicas, ¿no? Muy antiguas, que tampoco hacen que se pueda explotar la herramienta tecnológica por sí a fin de dar servicios informativos, bibliotecarios y culturales pertinentes, ¿no? De los 8 problemas que se listan en el documento, yo me centro en 2 claves que ya no son para mí un problema, sino más bien son una tara dentro de nuestra sociedad. Y para mí uno de los problemas más difíciles, ¿no? de abordar, o en todo caso las prioridades que deberían darse, es el problema 6, que es la debilidad de los gobiernos locales. He visto un par de comentarios también en el chat que se refieren a eso, y la debilidad, la ineficacia o la falta de gestión que hay en los gobiernos locales y regionales hacen que todas las iniciativas que puedan surgir en el plano de las artes y la cultura desde espacios bibliotecarios
es muy, muy, muy difícil de que se concreten o que avancen, ¿no? ¿Por qué? Porque las bibliotecas, los libros e inclusive la lectura todavía tiene el sesgo, ¿no? Todavía existe el sesgo de que solo se limitan a entornos académicos o de neto aprendizaje, cuando no necesariamente, ¿no? Uno puede acceder a un libro, a información, lo que sea, para informarse o como ocio, como diversión o lo que sea, pero siempre todavía está enfocado o amarrado a la concepción académica, ¿no? Uno va a una biblioteca solo porque necesita algo o para educarse, etcétera, cuando no es tanto así, ¿no? Ahora, ¿no? Y eso lo evidenciamos porque en la red de... Hay redes, hay diferentes redes, ¿no? Y ahora se está construyendo un sistema nacional de bibliotecas, dependen mucho de la gestión que se hagan desde los gobiernos locales, ¿no? Y si aquí en los presentes hay personas que están en el sector público, verán que iniciativa que nace en un determinado gobierno, ¿no? Al cambiar el gobierno de turno, esa iniciativa simplemente se cae, desaparece, vuelve a foja cero, inclusive si tiene presupuesto destinado, ¿no? Y es un círculo vicioso que cada 4 años más o menos lo vemos, ¿no? Además, teniendo en cuenta que los últimos años de gestión pública, ¿no? Los diferentes cargos ya nada se mueve, ya nada se aprueba, ya no te aprueban ningún tipo de presupuesto para algún tipo de iniciativa, ¿no? Entonces, yo creo que ese problema que ya lo teníamos prepandemia ahora es mucho mayor. ¿Por qué? Porque el mismo documento lo dice, ¿no? Todos los esfuerzos o los pasos más rápidos que van dando desde los GORES, desde los GOLS, se enfocan a las medidas sanitarias, ¿no? O a cubrir esa gran falencia que esta pandemia ha desnudado, ¿no? Sobre todo en nuestro país. Las brechas en tecnología, en salud, en educación, simplemente son abrumadoras, ¿no? Entonces, para mí el problema 6 es uno de los problemas más álgidos y no siento que el documento se oriente tanto así. Diana Liz dijo algo muy interesante, que hablemos de multisectorialidad, ¿no? No lo siento tanto así en el documento, cuando sí es importante que al menos en algo tan grande como estamos hablando, como por ejemplo la política nacional, esto se integre con la mayor cantidad de actores desde el mismo Estado, ¿no? Porque finalmente ellos son los que tendrían que ejecutar, ¿no? O llevar a cabo el cumplimiento de esta política, ¿no? Y si no participan, entonces ¿de qué estamos hablando? Y también de la sociedad civil y de diversas organizaciones, ¿no? El segundo punto álgido que encuentro de lo que han detectado en el documento es el problema 3, que es el débil manejo de herramientas en gestión cultural y nuevas tecnologías. En cuanto al débil manejo de herramientas de gestión cultural, desde la experiencia que he tenido en estos últimos meses, ¿no? Durante pandemia, todos aquellos artistas, gestores culturales, mediadores de lectura, bibliotecarios, bibliotecólogos, todo lo que ustedes se pueden imaginar, por diversos motivos, no cuentan con las herramientas o la formación necesaria o los conceptos básicos como para asentar en blanco y negro su iniciativa, su proyecto, ¿no? Están en capacidad de elaborar un proyecto que les permita tocar puertas para buscar financiamiento. Entonces, pueden ser muy buenos, tener una amplia trayectoria artística, cultural, etcétera, pero tienen esa falencia y eso ya es una barrera muy grande para que ese grupo humano, ¿no? Ese grupo artístico, cultural, pueda acceder a financiamiento que les permita, para empezar, mantenerse y sobrevivir en esta pandemia, donde casi todo está cerrado, ¿no? Donde el sector cultural ha sido uno de los más golpeados. Pero no se da, ¿no? Hay iniciativas, sobre todo desde fines del año pasado a este año, el Ministerio de Cultura ha venido dando ciertas capacitaciones al respecto, pero, ok, sigue surgiendo la pregunta, la brecha tecnológica es tan amplia que solo algunos acceden a este tipo de capacitación y sigue habiendo un grueso, ¿no? de gestores culturales, llamémoslo así en general, que no logran capacitarse y siguen siendo invisibles para cualquier tipo de ayudas que pueda dar el Estado, ¿no? Entonces, desde el plano de las bibliotecas, en todo caso, esto ha significado un golpe muy duro, porque siempre se asocia a las bibliotecas como espacio físico, para empezar, ¿no? Como servicio presencial, cuando la pandemia nos ha demostrado que se tiene que sacar creatividad de donde se puede para tornarnos digitales, virtuales, o como sea, ¿no? Y en ese sentido, los mediadores de lectura, que solían hacer un trabajo presencial,
han tenido que desarrollar estrategias, ¿no? Metodologías, pedagogías para poder plasmar esa técnica o esa formación que tienen a espacios virtuales. Tampoco lo veo tanto así, y disculpen el apasionamiento en lo que me refiero, pero es lo que evidencio, ¿no? de lo que hemos vivido en estos últimos años, y siento que el documento no lo cubre. Y sigo hablando de falencias. Ahora bien, es muy preocupante, y también rescato lo que contemplan en el punto 3, en el problema 3, el débil manejo de herramientas de gestión cultural, pero sobre todo en la muy poca oferta de centros de formación en gestión cultural, donde tal vez, ¿no?, puedan formarse estas personas, estos grupos humanos, artísticos, culturales, y tener las herramientas necesarias para poder desarrollar y presentar su propuesta, elaborar su proyecto, ¿no? y aplicar a cualquier tipo de financiamiento. Porque valgan verdades, el Estado da ayudas, pero no se puede ayudar a todos los que quisiéramos, ¿no? Se han visto en las ayudas COVID que ha dado el Ministerio de Cultura, muchos proyectos se han quedado fuera, muy buenos, y se han quedado fuera porque no se ha sabido plasmar la idea en blanco y negro, ¿no? Entonces, todo lo que sale económicamente del Estado tiene que tener formas de validarse, de evaluarse, de medirse, y ahí es donde se falla, porque hay precisamente esta ausencia de capacidades para elaborar ciertos instrumentos y documentos, ¿no? Entonces, preocupante el número que mencionan acá, que más del 80% de centros de formación en gestión cultural están acá en Lima, y qué triste seguir mirándonos los ombligos desde Lima, sobre todo en esta coyuntura, donde deberían en Perú, ¿no? Siendo un país tan multicultural, pluricultural, donde profesionales, ¿no?, y expertos en esto hay en todas partes del país, deberían haber más centros donde se pueda dar esta oferta académica, ¿no?, a fin de empoderar más a las comunidades locales de artistas y de gestores culturales. ¿Qué más? Disculpen que he hecho anotaciones diferentes. Este es el punto, si no me equivoco, el punto... Sí, seguimos en el punto 3 acá. Mencionan en uno de los párrafos, Julio González, si no me equivoco, está citado acá, no, perdón, Nico Cotrina, ¿no? Muchos artistas no tienen cómo evidenciar cuánto ganaban anteriormente. Puede sonar una frase muy sencilla, ¿no? Pero esa precariedad en la que venían trabajando, ¿no?, todos los que estamos considerados dentro de las industrias culturales y las artes, evidencia pues que no solo tenemos la ausencia o la falencia en capacidades para poder elaborar un proyecto, presentarlo, sino también para poder gestionarnos nosotros mismos, ¿no?, a nivel presupuestal, ¿no?, a nivel de tareas, a nivel de equipo humano, y esa es una brecha que sí se debería ocultar. Lo mencionan en el documento, que van a enfocarse a seguir brindando las herramientas y las capacidades necesarias, pero regreso al punto de Dianalis, ¿no? Mientras esto no tenga la participación multisectorial, esto queda en entorno del MINCUL, y el entorno del MINCUL per se no puede hacer nada si es que no se articula finalmente con los otros sectores, ¿no? El sector más duro, sobre todo, es el equipo que está en el Ministerio de Finanzas, que para ellos todo es blanco y negro, todo tiene que ser medible, todo tiene que ser presupuestado, ¿no? Entonces, desde el Ministerio de Cultura o desde lo que se gesta, se queda como que en buenas intenciones, en blanco y negro, en una política aprobada y todo, pero que a la larga no se puede ejecutar, no se puede vender, porque hay una falencia de formación, ¿no? Una ausencia de conocimiento. Y el punto 4, que yo calculo que es un punto, un problema que se aplica no solo a nuestro entorno, ¿no?, sino en general en diferentes profesiones, disciplinas, etc., es la ausencia de sistemas de información cultural. Las líneas base, ¿no?, son tan importantes, porque es lo que nos va a permitir saber dónde estamos y luego medir qué tanto hemos avanzado, si es que hemos avanzado, ¿no? Les hablo desde la experiencia del entorno de las bibliotecas. Esto es algo que hasta el día de hoy no se ha logrado al 100%, ¿no? Armar una línea base de cuántas bibliotecas en el país hay, ¿no? Podría sonar algo tan simple como saber cuántos hospitales hay en el país, cuántas postas en el hospital hay, ¿no? En el Perú hay. En bibliotecas no es tanto así, porque hay bibliotecas
que son públicas, ¿no? Autogestionadas, comunitarias, parroquiales, hay escolares, hay las bibliotecas municipales, que son las que sí se pueden mapear fácilmente, ¿no? Las regionales también, ¿no? Pero hay un espectro grande que no, ¿no? Y las iniciativas que se puedan tomar inclusive desde la Biblioteca Nacional, y que si bien pretenden alcanzar, tener un impacto positivo, ¿no? Pequeño o grande, pero un impacto positivo al fin, se pierden porque no sabemos dónde está. Solo recurrimos al RENAMU, el Registro Nacional de Municipalidades, donde de sus 200 preguntas, si no me equivoco, solo 10 se abocan a hablar de bibliotecas, y no está la palabra gestor cultural, no existe la palabra mediador de lectura, no existe, simplemente se abocan a medir: ¿tienes un espacio físico? ¿Cuántos libros tienes? ¿Cuántas computadoras tienes? ¿Y cuánto personal nombrado o contratado tienes? Eso no te dice nada de la realidad de las bibliotecas en el país, simplemente son números duros, ¿no? Que a la larga no los puedes procesar en plenitud porque no te dan mayor insumo de información, ¿no? Otra cosa es si te preguntaran, ¿no? ¿Cuántos autores locales has identificado en tu región, en tu localidad, ¿no? ¿Cuántos de esos autores han publicado con editoriales, ¿no? O son autofinanciadas, ¿no? ¿Cuántos de esos autores tienen sus libros dentro de la biblioteca? ¿Cuántas actividades culturales se realizan en torno a esa publicación de ese escritor local, ¿no? No hay ese tipo de información, y contar con ese tipo de línea de bases nos permitiría articularnos mejor entre todos, ¿no? Se me ocurre de pronto un escritor de alguna región del país, y la realidad no dista mucho de, inclusive acá en Lima, donde las grandes editoriales tienen monopolizadas ciertas publicaciones y ciertos autores, ¿no? Hay autores regionales, locales, que autofinancian su publicación a punta de fotocopias, de impresos, y los vemos que intentan subsistir vendiendo ese tipo de publicaciones porque es lo que ellos pueden hacer con la formación o las carencias que puedan tener respecto a eso, ¿no? Y no hay una plataforma donde esa creación, porque finalmente es una creación intelectual, una creación artística, tenga visibilidad, ¿no? Una plataforma que les permita visibilizar ese trabajo y a la larga poder tener cierta recuperación o retribución económica por ello. Las bibliotecas son un espacio ideal para eso, ¿no? Las bibliotecas juegan o deberían jugar precisamente con esos actores locales, pero no se puede porque no sabemos dónde están, quiénes somos, cuántos somos, qué hacemos, ¿no? En el espectro grande que se puedan mover los autores, ¿no? No hay. Entonces, el punto 4 para mí es sumamente urgente también, ¿no? Trabajar para fortalecer o crear, ¿no? Líneas de base, pero líneas de base reales, no líneas de base que simplemente sean un fast check de, ok, pregunté esto y ya cumplí y ya sé lo que tendría que haber, porque la información simple tampoco te da mucho insumo, ¿no? Entonces, el Estado a veces tiene ese tipo de errores, ¿no? U omisiones de simplemente tomar ciertos datos y con eso construir todo un universo cuando esos datos, para empezar, son muy básicos, ¿no? No puedes construir una complejidad en base a algo, a información muy simple, muy sencilla, ¿no? Y en muchos casos desactualizada, que es lo peor. ¿Qué más? Sí, por ahora estos son los comentarios, por ahí tengo más anotaciones, pero creo que ya me explayé. No sé a quién le cedo la palabra. No, yo la tomo, yo la tomo. Roxana, muchísimas gracias por tu vehemencia y tu contundencia. Y creo que está muy bien porque hay que decir las cosas de frente, ¿no? Evidentemente, si a mí lo que todavía me deja pensando es que cada 4 años tengo que cruzar los dedos y sufrir para ver si efectivamente la persona que va a asumir o las personas que van a asumir los gobiernos regionales en cada uno de los casos o los gobiernos locales sean gente idónea para asumir el reto. Y además, a ver si, cruzando los dedos también, si las iniciativas que van a darse, ya se estaban dando, se van a poder continuar. Entonces, realmente ese tema de la continuidad de políticas públicas a nivel de cultura es urgente. Sí, Joana, sí, todos estamos fascinados con Rosana. Diego, vamos contigo. Te toca comenzar, abrimos los micrófonos, abrimos los aportes. Quien quiera levantar la mano, bienvenido. Hay algunos mensajes en el chat que han comentado algunas cosas. Básicamente creo que el tema está siendo la Política Nacional de Cultura
y el tema de el aporte de los gobiernos locales. Sin embargo, si alguien quiere tomar la palabra, es bienvenido a hacerlo. Sí, levanten la mano nada más si pueden. Si no, sí, pueden participar. Participamos también, sí, desde el Padlet o micrófono o la tercera por escrito en este chat. Perfecto. Ok, vamos viendo quiénes quieren participar. Yo creo que estoy segura que van a hacerlo. Esperamos unos minutos. También debo comentarles, y eso es algo que lo que no lo dije, y es que también Yeralis fue durante muchos años gestora cultural independiente y trabajó mucho en el tema, en la zona de la selva, ¿no? De donde ella es, y ha vivido lógicamente carne propia esta de tocar puertas, ir de municipio en municipio, ir sumando aliados, y como nos contaba en su caso, eh, tuvo buenos resultados, pero tocó muchas puertas y caminó mucho, pero finalmente fue sacando adelante sus proyectos, ¿no? El festival se llama o se llamaba Bienaliz, si me recuerdas. El Festival Equilibrio. El Festival Equilibrio. ¿Y era básicamente qué zona? La idea era, queríamos recorrer toda la Amazonía, ¿no? Como te comentaba acerca de la problemática de la falta de escuelas de arte, nos reuníamos con un grupo grande de profesionales de diversas artes, tanto la pintura mural, el cine, las artes visuales, plásticas, y junto a los actores locales, a los artistas locales, o sea, se hacía un trabajo, ¿no? De una convocatoria de varios meses, un trabajo comunitario, de captar a los gestores culturales de la zona y a los artistas, sumarlos para la iniciativa, para poder difundir, ¿no? Entonces, funcionaba porque era así, ¿no? Era participativo y, y había esta triangulación, ¿no? Tocábamos las puertas tanto de los espacios públicos como los gobiernos locales, pero también de empresas privadas, ¿no? Entonces, así se logró, y en algunos casos de cooperación internacional también, porque llevamos un mensaje de tomar conciencia sobre la Amazonía, ¿no? Generar una conciencia ambiental a través del arte en la misma Amazonía, porque también hay diferentes conflictos allí, y mucha gente a veces pierde también en las mismas ciudades selváticas su visión del bosque, ¿no? A veces allí mismo también se le da la espalda por estar pensando en una ciudad, en tener otros accesos, ¿no? Entonces, ese era el compromiso. Y bueno, ya que me han dado el micro, quería solamente agregar algo que sí también me había parecido importante, y es acerca de esta formalización, ¿no? Porque uno puede lograr hacer gestión cultural independiente si es que está formalizado, si es que tienes una persona jurídica, si es que puedes dar una carta a tus auspiciadores, ¿no? A las personas que van a apoyar. Y entonces esto es algo bien, bien importante, que se pueda seguir impulsando esa formalización. Yo he visto y me ha parecido bien que en esta reactivación económica que hubo de Mincul, de los apoyos económicos, uno podía postular el público podía postular para poder formalizar, ¿no? Tu emprendimiento cultural. Y eso me pareció bien importante, ¿no? Y sobre otro tema también, claro, y en ese sentido de los apoyos, allí, como decía Roxana, era importante poder manejar estas herramientas de la gestión para poder plantear los proyectos, ¿no? Porque al principio el primer formulario era bastante duro, ¿no? Entonces, los gestores culturales, creo que todos hemos tenido que apoyar a varios colegas, amigos o artistas en sus iniciativas para que se puedan postular, pero los que no tenían un apoyo, lo hacían tal vez solos artistas, no lo lograron, ¿no? Creo que poco a poco lo fueron mejorando, pero allí se develó esta falta de las competencias en la gestión cultural, que justamente es poder hacer toda esta parte administrativa, ¿no? Que hace el gestor para poder postular a un financiamiento, para poder comunicar tu proyecto. Ello. Y otro punto que me pareció importante y que no había visto
en el diagnóstico, es que somos una comunidad, somos una ciudadanía post-violencia, ¿no? Entonces creo que aún, o sea, han pasado muchos años, o sea, me refiero a la post-violencia, al periodo de violencia 80-2000, ¿no? Fueron 20 años de terrorismo que quebró y fragmentó muchísimo al país. Hay una población en Lima, en los Andes, en la Amazonía, que aún tiene mucho temor, tiene mucho miedo, mucha desconfianza, ¿no? Hay mucha gente desplazada que ha dejado su arte para dedicarse a otras cosas o ha perdido, ¿no? Entonces ha perdido muchísimo, y una de esas cosas que ha perdido es la confianza en el Estado, ¿no? Entonces yo pienso que es una manera muy, muy importante de recuperar esa confianza que tiene el Estado con la ciudadanía a través del arte y la cultura, ¿no? Entonces yo creo que es un camino importante seguir esta ruta, poder implementar estos aportes, pero también con esta conciencia de ser un país posviolencia, ¿no? Que aún hay personas que aún no han sanado, que somos un país de más de 20.000 desaparecidos y desaparecidas, ¿no? Entonces, em, y muchas en las regiones andinas, donde hay mucho folclore, donde hay mucho arte, ¿no? En zonas rurales. Entonces, yo quería mencionar también ello. Gracias. Gracias, señora Liz. Ha levantado la mano Gustavo. Gustavo, por favor, te escuchamos. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, Gustavo, bienvenido. Muchas gracias por participar. Sí, bueno, ustedes, mi nombre es Gustavo Mayhuasca, soy de San Juan de Miraflores. Lidero una organización también, Puntos de Cultura, reconocido por el Ministerio de Cultura, y llevo a cabo un proyecto de articulación también con organizaciones de música y danza folclórica de San Juan de Miraflores. Y sí, sintonizo mucho con lo que menciona, ¿no? Comparto bastante, porque de eso se trata la articulación. Y bueno, si estoy acá ahora es porque ya el lunes participé en una mesa de diálogo del Ministerio de Cultura, porque tengo interés también de solicitar una mesa autoconvocada. Esta es una mesa autoconvocada también, ¿no? De diálogo, ¿no? Sí, sí. Ok. Entonces también quiero profundizar un poquito más para yo solicitar al Ministerio de Cultura y hacerlo de lo más, de lo mejor que se pueda hacer, ¿no? Por eso también mi asistencia ahora, ¿no? Eso es lo que quería decir, y también saber si es que el formato que están manejando es necesariamente tiene que adherirse a los formatos que hace el Ministerio de Cultura, o es flexible, ustedes lo manejan de acuerdo a los criterios. Eso es más que todo mi inquietud. Gracias. A ver, Gustavo, varias cosas. En realidad, las mesas autoconvocadas nos dieron, o sea, había un plazo específico que yo estuve en una reunión abierta de UNESCO y Vincul, y entiendo que tienen que realizarse las mesas autoconvocadas en el transcurso del mes de junio. Entonces, sí hay que entrar a un formato que está también abierto, y ahí puedes hacerlo. Y ellos, todo el material, digamos, está sugerido en UNESCO, más no está impuesto. Y eso creo que también es importante que lo consideremos, porque tú puedes un poco adecuar la problemática a lo que tienes. Pero sin dudas, quien te puede contestar de manera mucho más certera, Diego, por favor, que tú te has revisado toda la información. Claro, sí, Gustavo, en la web del ministerio está publicado el diagnóstico, está publicado los recursos que puedes usar, modelos de PPT, de registro de participantes y la metodología sugerida, pero primero tienes que registrar tu mesa autoconvocada. Ya están los requisitos, ¿no? No la pueden registrar un partido político, la tienen que registrar organizaciones, no la tiene que registrar una persona individual. Ahí lo puedes ver con detalle. Una consulta más. He podido apreciar que los formatos que ustedes están presentando sobre los problemas identificados, he entrado también a la página, también he chequeado un poco, y no son iguales a formato, porque aparece el logo de la Ruiz. Me imagino que yo puedo presentar con el logo de la organización que yo represento, ¿verdad? Sí, claro. Sí, sí, claro. Por eso te decía que son materiales sugeridos. Sin embargo, Ok, ok. siendo, digamos, esta una iniciativa que sale desde la Ruiz de Montoya y desde el Diplomado en Gestión Cultural, evidentemente sí tengo la libertad de poder usar un PPT con logo Ruiz. Listo, muchas gracias.
¿Alguien tiene algún otro comentario, pregunta, duda, aporte? Fátima. Fátima. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me Hola, escuchan? Fátima. Sí, claramente. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Fátima. Yo soy egresada de la Historia de Música de la UPC. Actualmente estoy estudiando en la Ruiz de Montoya Educación. Y bueno, en parte obviamente con toda esa la contienda de la pandemia y todo esto, o sea, mis compañeros, yo y muchos de mis profesores, colegas, nos hemos visto bastante afectados en Mm, cuanto a los proyectos culturales que hemos tenido, incluyendo la misma escuela de música. Ahí mismo yo también puedo ver algunas como que quiebres que ha tenido bastante la escuela misma, porque, o sea, una cosa es tener algunos cursos dentro de la malla y esos convertirlos a dentro de lo que es virtual. Entonces han habido ciertas como que cuestiones que no se han acomodado mucho, muchos alumnos han tenido como que estas partes de estos huecos no informativos en los que veo yo que hay una debilidad obviamente en la formación, ¿no? Por ejemplo, en los cursos en los que son ensambles, ¿no? De diversos géneros que nosotros manejamos, no tanto la música peruana como la música caribeña, también la música rock, todo, etcétera, se ha habido bastante afectado. Al igual que los proyectos igual, de mis compañeros, muchos proyectos de culturales, musicales, tanto a nivel nacional como internacional, conciertos cancelados, contratos cancelados, igualito que muchos de mis colegas que también son artistas, también no han podido como que justificar su sueldo, justificar cuánto ganaban, cuánto la renovación de sus contratos, etcétera. Todos nos hemos visto por diversas formas, ¿no? De poder como que sustentarnos, aliarnos quizás por ahí, y recién cuando hubo esta reactivación, hay algunas, como usted, como le explicaba, algunas ideas que se quedaron, otras que pudieron como que modificarse a poder seguir, ¿no? Pero muchas, la mayoría de las ideas culturales que tenían bastantes de mis amigos y también colegas, se han quedado bastante estancadas por el mismo tema, ¿no? De que no hay financiamiento y también como que no hay mucho apoyo, ¿no? Muchos de mis compañeros, colegas, amigos se quedaron totalmente sin trabajo, no, no han tenido ninguna oportunidad, no han tenido ningún campo tampoco, ¿no? Tanto artistas también como profesores y también profesoras de la universidad. Entonces, sí, como que por ahí he visto que hay bastantes huecos, ¿no? En cuanto a lo que es como que apoyo, ¿no? Por parte de las entidades encargadas, no tanto de la misma universidad como también del mismo estado, ¿no? En el que no hay una forma de salvar, ¿no? Porque yo he conocido un montón de compañeros que han tenido bastantes proyectos a nivel rural, ¿no? A las zonas más afectadas, a las zonas más alejadas, ¿no? De la capital, pero sin embargo, no todos esos proyectos que han tenido en formar escuelas, en formar conciertos, en formar ferias, en formar ferias musicales, e inclusive aliarse, ¿no? Con diferentes también alumnos y también profesores de otros tipos de entidades como lo que es Bellas Artes. Entonces, como que esa fusión, esos apoyos, como que se ha visto bastante afectado, ¿no? Con respecto a todo esto de la modalidad virtual. Gracias a Fátima Hola por la... Fátima, disculpa, ¿nos puedes dictar tu apellido? Porque en tu perfil solo sale Fátima y he pegado en el chat una Ah, mi medio apellido es Pérez, rudimentaria Fátima Pérez transcripción, ¿no? Montalvo. ¿Perdón? Fátima Pérez Montalvo. Muchas gracias, Fátima. Le pedimos a las compas y que cuando intervengan especifiquen, ¿no? Su nombre y apellido si es que no aparece en pantalla, y que revisen si estoy transcribiendo correctamente, y si tienen observaciones, escriban tal cual como creen que debería aparecer. Si es que no pueden usar la pizarra, que lo escriban en el chat y lo podemos copiar y pegar después.
También están haciendo, Gianmarco Farfán Cerdán está escribiendo acá, voy a leerlo, dice: Roxana, tú desde la Biblioteca del Británico, ¿podrías decir que el impacto en los lectores o espectadores de las actividades culturales virtuales que organizas allí son similares al impacto que tenían las actividades presenciales previas a la pandemia? Ok, gracias por la pregunta. Gracias, Gianmarco, por estar aquí. El británico, las bibliotecas del británico se caracterizaban por ofrecer, desde el lado de biblioteca, nosotros contactábamos a gestores culturales o profesionales que puedan difundir sus conocimientos, su arte, lo que sea, con nuestro público usuario y con público en general, porque las actividades del británico eran gratuitas para todos. Inclusive si se trataba de algo manual, nosotros proporcionábamos todos los materiales de forma gratuita. Esa presencialidad hacía que todo lo que hacíamos en biblioteca tenga un cariz humano, realmente humano, ¿no? Que la gente se encuentre, que la gente converse, que a partir de lo que hacíamos se generen nuevas relaciones, nuevos lazos, que era lo que lo hacía interesante. Sin embargo, desde las bibliotecas, no solo hablando desde británico, la pandemia significó cortar eso, ¿no? Y migrar a otros espacios ya digitales, ya virtuales, donde no se puede sentir tanto esa conexión humana. Estamos conectados virtualmente, pero se pierde un poco ese lado humano, ¿no? Que de por sí ya tiene la carga artística, la carga cultural, ¿no? Sin embargo, también desde el punto de vista de bibliotecas, lo bueno, entre comillas, que nos ha traído esta pandemia es que la virtualidad nos ha permitido y nos sigue permitiendo llegar a personas, a públicos, que jamás hubiéramos llegado en la presencialidad, ¿no? Todo lo que hacíamos estaba supeditado a un espacio físico puntual, entonces jamás alguien de Ucayali, de Puno, de Pichanaki, hubiera podido participar, ¿no? De lo que hacíamos en biblioteca. Ahora eso ha cambiado. Ciertamente el cariz de nuestras actividades también ha cambiado y se está orientando un poco más a público juvenil, ¿no? Antes hacíamos cosas un poco más variadas, pero ahora se conectan de diferentes partes del Perú y eso es asombroso, ¿no? Porque de alguna forma seguimos manteniendo ese componente de nuestra biblioteca y siempre de forma gratuita, ¿no? Abierta a todos, porque todo se hace vía Facebook, y personas que antes de repente ni siquiera tenían la oportunidad de tener esa oferta cultural, ¿no? Mediante la virtualidad sí la están teniendo, no solo con las cosas que hacemos desde Británico Library, sino en sí general. La Biblioteca Nacional es un gran ejemplo de cómo se puede remontar esa situación que la pandemia nos ha puesto. Ellos han migrado todas sus actividades de formación, de alfabetización informacional, de actividades culturales, toda la virtualidad, ¿no? Y han llegado y siguen llegando a público que en la presencialidad jamás hubiera podido llegar, ¿no? Entonces, ¿que ha tenido un impacto? Sí. ¿Que ha sido negativo? Sí. Pero dentro de eso también hay un componente positivo desde el punto de vista de las bibliotecas, ¿no? Ciertamente no creo que esa dinámica se repita en todos los rubros profesionales artísticos que hay, ¿no? Pero en bibliotecas sí. Sin embargo, también está supeditada a qué herramientas tecnológicas cuenta la biblioteca como para hacer esto posible, porque no todas las bibliotecas están en capacidad, ¿no? de poder poner a disposición una oferta cultural como la nuestra. Gracias, Roxana. ¿Alguna otra participación desde el chat, desde levantando la mano o en el Padlet? Si me permiten, puedo leer dos aportes que hemos recibido en la pizarra y los voy Por a favor. compartir porque la estamos grabando también esta sesión. Tenemos un aporte del problema 2, desprotección social, salud y sistema de pensiones. Creo que ahí está, de Roy Sarasa. Dice: el desincentivo en el reinicio de las actividades. El público cuando llega a su casa y no tiene conocimiento o no realiza el protocolo de desinfección y retirarse la ropa, ahí puede impactar a su familia. En cuanto a la problemática 5, limitado uso de los espacios culturales, Natalia Elías Pineda dice, identifica un problema, ¿no? Reconocimiento de la diversidad de espacios culturales. Es un poco sesgado diagnosticar un limitado uso de espacios... Ah, bueno, se quedó ahí. Estoy todavía terminando. Pensé que no se había grabado. Entonces seguimos con el aporte de Claudia Vázquez en el problema 6, de debilidad de gobiernos locales. Acceso a la información y cultura.
deciden el cumplimiento de las políticas públicas en el aspecto educativo en gobiernos locales, provinciales, que van de la mano con el servicio al ciudadano, específicamente respecto al desarrollo del servicio de bibliotecas municipales con servicios de calidad, con tecnología básica y adecuada, con programas que formen al público preescolar, escolar y juvenil, con falta de personal profesional o capacitado a la cabeza de las mismas. Gracias, Claudia. En el problema 8 de la debilidad en la formación artística, Claudia Morales puso, debilidad en la formación en gestión cultural. Se espera que la persona artista sea también gestora sin darles las herramientas. Sin embargo, debería ser una alternativa, pero no hacerlo por necesidad, por la escasa existencia de gestores. Y ahí también quería agregar una cosa más. Hay un buen número de participantes a esta sesión que actualmente están llevando el diplomado en gestión cultural de la Antonio Ruiz de Montoya. Y yo, cuando veíamos el problema ¿no?, de incentivar esas capacidades de gestión de proyectos, está también el otro lado. Sí, es indudable que las gestoras y gestores culturales del Perú tenemos que seguir fortaleciendo capacidades en diseño, en monitoreo, en control de proyectos, en hacer un presupuesto coherente, en identificar los roles, en hacer buenos diagnósticos. Pero también estaba pensando en qué tipo de proyectos impulsa o apoya, en este caso financieramente, el Ministerio de Cultura. Y lo que pasa es de que son fondos que tienen un tamaño que cuando uno ve la distribución del presupuesto no va a pagar el tiempo completo de 2 personas, sino 8/8 de tiempo, ¿no? 8 personas a octavo de su tiempo, ¿no? Entonces, ¿y qué sucede? Que en cursos como el de Economía de las Culturas, en la primera mitad del diplomado, habíamos visto realidades como las de Australia, incluso las de Finlandia, donde se dan estímulos económicos a proyectos multianuales, ¿no? Porque ¿qué sucede? Si yo hago un proyecto de 8 meses porque no alcanza el tiempo ni los fondos, es probable que en la mitad del tiempo estoy construyendo la confianza con los públicos, territorios o comunidades con las que estoy trabajando, que incluso se espera que incluso trabaje con mi propia comunidad, pero ¿qué pasa si entre presentar el proyecto, construir la confianza, actualizar la información recogida, ya se te fue más de la mitad del proyecto y tienes que hacer rápidamente las actividades a las que te comprometiste? Entonces, hay formas de exigir que se sustente y hay formas de evaluar proyectos que sean de periodos más allá de los 12 meses que te piden de ejecución en algunos casos, ¿no? Y este criterio se puede tomar en cuenta para estímulos de parte del Ministerio de Cultura, como también de los gobiernos regionales o municipalidades. Por supuesto está la preocupación, ¿no? De no generar redes de clientelismo, está la preocupación de no hacer proyectos demagógicos, de sostener argollas que nos preocupan y que indudablemente existen en distintos niveles, pero hay maneras de controlarlo, porque si nos limitamos a esas preocupaciones y no las abordamos, mejor no estimulemos ningún proyecto, ¿no? Entonces podemos adoptar otros criterios de evaluación y de impacto, porque también ¿qué sucede? Las gestoras y gestores culturales del Perú somos esencialmente ciudadanos, que tenemos un ejercicio de ciudadanía que tiene tintes también de activismo, y que sí, tenemos que fortalecer capacidades de gestión, pero también no somos máquinas de proyectos. Es una habilidad que está al servicio de una identidad o propuesta ciudadana más grande que el hacer proyectos eficientes, transparentes, realistas, ¿no? Entonces siento que a lo largo del diagnóstico se concentra en nuestras habilidades, ¿no? Fortalecimiento de capacidades artísticas y fortalecimiento de capacidades de proyecto, pero se está descuidando esas capacidades de incidencia, de promover incluso proyectos o procesos sobre todo, procesos que sean interculturales, interdisciplinares, transterritoriales, de expansión, ¿no? Que su sostenibilidad va más allá de decir cómo crees que financiarás esto el próximo año, ¿no? Y puedo seguir leyendo más aportes que han llegado. Voy a ponerle pulgar arriba los aportes que ya haya leído, ¿sí? Entonces, ahora teníamos, ya Roy Sarasa terminó de hacer soporte en el problema 2, dice, el desincentivo en el reinicio de las actividades, el público cuando llega a su casa y no tiene conocimiento o no realiza el protocolo de desinfección y retirarse la ropa tras haber estado en el espacio cultural, ahí puede impactar a su familia quedando exonerada la labor en los organizadores de fiscalizar. Roy Sarasa en el problema 3,
Capacitación del uso de plataformas virtuales para clases Meet Zoom en docentes, directores en artes escénicas desde cero. Silvana Vargas Machuca Barrantes pone ausencia de un directorio cultural. Creo imprescindible la elaboración de un directorio de profesionales y actores culturales a nivel nacional, así como en las principales instituciones dedicadas al tema. Esto con el fin de construir alianzas y sinergias que generen diversas propuestas a nivel cultural y que fomenten sobre todo la participación de colegas de lugares alejados. Gracias, Silvana. Natalia Elías Pineda ha puesto un título capaz de explayarse, pero ya puso articulación de los registros realizados por la sociedad civil con los diversos niveles de gobierno, ¿podría ser? Natalia también ya había puesto el reconocimiento de la diversidad, ya lo habíamos leído. También puso fortalecer las condiciones de sostenibilidad en espacios culturales para que se utilicen. Estos deben tener mejores condiciones para ser sostenibles, no solo basta con que el Estado intervenga con subvenciones, sino también con cuestiones estructurales, disminución de impuestos, flexibilidad de permisos, zonificación adecuada, etcétera. Te puse like, gracias. Se repite, me parece. Luego, en el problema 6, Claudia Vázquez, ya lo leímos, ¿no? Creo que sí lo leímos. Y el problema 8 también ya lo leímos. Seguimos con otra ronda. Pago mi micro. Sí, no sé si Karina, ¿me permites un par de palabras? Ya, sí, Rosana, por favor. Sí, me olvidé de comentar algo en mi participación anterior. En el anexo 6 del documento se mencionan todos los integrantes que participaron de este comité consultivo, ¿no? Sin embargo, vemos que hay muchos actores de la sociedad civil y eso está muy bien, ¿no? Del sector público hay unos cuantos, pero me llama la atención que solo figure el Ministerio de Relaciones Exteriores como parte de este comité consultivo, cuando dentro del mismo documento, en el acápite que se refiere a educación y formar en capacidades, ¿no? A los gestores culturales, mencionan que dentro de la currícula nacional, ¿no? Del Ministerio de Educación, las artes, ¿no? O la formación en artes tiene presencia en la currícula de primaria y secundaria, más no en la infantil, ¿no? Y que habían notado que era importante reforzar este lado, pero quitándole el sesgo de artes como hobby, ¿no? Sino artes o cultura como posibilidad profesional, como posibilidad de desarrollo, ¿no? Entonces, si el mismo documento lo plantea así y no tiene a alguien de sus representantes dentro del comité consultivo, regreso a lo que dijo de Annalisa al inicio, ¿no? Que es necesaria la participación de todos los sectores del Estado a fin de tener una visión mucho más amplia, ¿no? Para que llegado el momento tocarle la puerta a determinados ministerios para poder seguir avanzando y articulando lo que el mismo documento plantee, no nos demos con la sorpresa de que luego nos dicen que no es viable, ¿no? Por más que esté dentro del documento, ¿no? Eso es fundamental. Y me llamó la atención porque el aspecto educación, pero no hablando de educación como el diplomado, como las maestrías, etcétera, ¿no? En gestión cultural, sino la educación que nuestros niños, niñas, ¿no? Reciben en el día a día, ¿no? A mí jamás se me hubiera ocurrido de chiquita pensar en ser una pintora, porque en la época en la que me formaron no era una opción rentable, no iba a vivir de eso, no había ese estigma. Cuando la persona que quiere y ama su arte y le gusta, va a poder desarrollarse si es que la sociedad, si es que el Estado le da las condiciones necesarias, y ahí es donde está la falencia, ¿no? No es que estudiar eso no te lleve al desarrollo, sino es que el Estado no propicia que efectivamente estas habilidades y cualidades se exploten y se desarrollen para el desarrollo en sí del individuo y de la sociedad, ¿no? Entonces, sería interesante conocer qué opina desde el sector del Ministerio de Educación en torno a esto, porque valgan verdades, ¿no? Si estamos como estamos en este momento, ¿no? Que el artista, el gestor cultural no tiene el respaldo de Estado, no tiene el reconocimiento, es invisibilizado, sobre todo en poblaciones vulnerables, mujeres, LGTB, etcétera, ¿no? Es porque nuestro sistema educativo simplemente anula eso, no existe, no lo formo y así estamos al día de hoy, ¿no? Entonces, si se parte desde toda la infraestructura que ya tiene el Ministerio de Educación, ¿no? Las futuras generaciones, las generaciones venideras, tendrán más claro de qué hablamos cuando hablamos de cultura, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de artes, de qué hablamos cuando hablamos de industrias culturales, ¿no? Gracias, Roxana. Es más, debería también entrar
Ministerio de la Mujer, Ministerio de Trabajo, bueno, Relaciones Exteriores ya está, y también, bueno, definitivamente economía, ¿no? Sin De dudas. todas maneras, de todas maneras. Si no, no tiene sentido. Y es más, a mí me ha sorprendido mucho y debo sentirme realmente agradecida de haber podido aportar desde este lado también, porque si ves también en el caso del comité consultivo, solo el diplomado de la Ruiz está siendo considerado desde la academia, cual también, o sea, agradecida y también porque creo que es una posibilidad de decir cosas también que uno quiere decir. Sin embargo, creo que también es importante que consideremos que eso es, deberíamos estar más sectores también desde la academia aportando también en espacios de formación. Eso quería decir. Sí, también me parece importante, Karina, lo que acabas de decir, ¿no? Que desde la academia creo que son importantes también las ciencias sociales, ¿no? Que pueden aportar por el conocimiento de la cultura que tienen, ¿no? La antropología, la sociología, o sea, son muy importantes, creo yo, porque las artes son interdisciplinarias, ¿no? Entonces son dimensiones y son categorías que son estudiadas y creo que nos sirven, ¿no? Para esta formación académica, como decía Karina. Y yo también, justamente viendo el documento, como dice Roxana, viendo que solamente, que el comité consultivo era del mismo sector, ¿no? Era como seguir mirándonos hacia nosotros mismos, pero necesitamos fortalecernos, que sea un grupo multisectorial, ¿no? Y un comité consultivo eh, de personas que puedan dar impulso a una nueva visión desde afuera, ¿no? Desde otros entornos, para justamente fortalecer las culturas y las industrias culturales. Y bueno, yo quería contarles también un poco de la experiencia desde el lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social, que es un espacio justamente también, un lugar de memoria es un espacio simbólico, ¿no? Que conmemora a los afectados, justamente este periodo de violencia, pero también trabajamos con estas poblaciones vulnerables, ¿no? Trabajamos muy fuerte con la comunidad LGTBIQ, que vienen desarrollando festivales, ¿no? Como el FIAYET, que es el de las artes visuales, perdón, de las artes escénicas por la diversidad, de Carolina Silva Santisteban, el cine también, ¿no? Creo que el teatro también hemos tenido varias obras, y es un espacio bien importante porque creo que esa es la diferencia, ¿no? De poder llegar a varios públicos. Y hemos hecho obras de teatro importantes. Claro, antes yo estuve encargada 3 años de la gestión cultural del espacio, entonces era bastante diverso y nos enfocábamos mucho en las audiencias. Eso también es un tema bien importante que se tiene que fortalecer en el gestor cultural y esa competencia, conocimiento de las audiencias, de qué público llegar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, proyectamos llegar a un público de 18 a 25 años, ¿no? Que eran personas jóvenes que no habían vivido el periodo de violencia, ¿no? Entonces nos enfocamos allí, en ese target, y empezar a producir productos, bueno, va a ser la redundancia, para poder llamar a esas audiencias, ¿no? Y luego con los muestreos que hemos hecho, con las encuestas, nos damos cuenta que sí lo logramos, ¿no? Ya de 5 años después, ¿no? O sea, cada actividad, haciendo el muestreo de cada actividad, haciendo la encuesta, sistematizando, ¿no? O sea, es un trabajo también bien importante que tiene que hacer el gestor cultural, ¿no? Entonces, por eso es una comunidad la que tiene que trabajar de la mano, el artista, el gestor, eh, todos, ¿no? O sea, también, no quiero perderme la idea, estaba hablando un poquito del LUM, ¿no? También se vio afectado con la pandemia, claro, ya no teníamos las obras de teatro, el centro cultural estaba cerrado, teníamos la exposición permanente, pero teníamos una exhibición virtual 360 de la muestra permanente, y lo que hizo el área de educación es que los mediadores culturales realicen las mediaciones a través del Zoom.
Y eso es lo que hemos estado haciendo. Yo, por ejemplo, tenía un programa de visitas testimoniales cada tercer sábado del mes, donde afectados y afectadas podían contar su testimonio de lo vivido en esos años, ¿no? Era parte del programa de dignificación. Y también luego que superamos una etapa de la pandemia, ¿no? Bueno, no lo superamos, pero luego que pasamos unos meses, eh, pude convocar nuevamente a las asociaciones de víctimas y poder empezar el proyecto también de recorridos y visitas testimoniales vía Zoom, ¿no? Entonces, lo hemos podido lograr. Y algo bien importante es que también hemos podido llegar a otras regiones, ¿no? Por ejemplo, hemos estado con las señoras de Ayacucho, Arequipa, Piura, y cuando hemos hecho eventos internacionales también han estado académicos de otros espacios, de otros países. Entonces, ha sido lo bueno de pasar esta virtualidad y siempre hay que reinventarnos, ¿no? Y eso, demostrar esa resiliencia de poder generar espacios de diálogos, de encuentro, y en el caso de espacios públicos, estar al servicio, ¿no? Al servicio de la ciudadanía. Gracias, Diana Liz, por el aporte también. No sé si alguien más quiere participar. Estamos ya viendo la pizarra un poco más llena, Diego. Sí, vamos a leer un poco la pizarra. Hasta hace unos 5 minutos, la que no tenía ningún aporte era el problema 7, problemas de género en el sector cultural, pero ya tenemos 2 aportes. En las artes y las industrias es necesaria la creación de espacios seguros para darle visibilidad a problemáticas diversas. Gracias, Karina. Te pongo like. Ana Lucía Neira. Necesitamos un protocolo en caso de posible abuso y acoso sexual en el entorno de las artes escénicas, sobre todo cuando estos se dan mediante puestos de poder, hacia artistas que sufren de hostigamiento en espacios culturales de creación. Si hay algún protocolo existente, deben generarse mayores canales de información para que estos protocolos realmente se apliquen y las posibles víctimas no se sientan solas y vulnerables. Gracias, Ana Lucía. En otros temas, Natalia agregó transversalización de la cultura. Es importante que los derechos culturales deban transversalizarse en los diferentes sectores del Estado. Roy está escribiendo algo sobre radioteatro, en un rato volveremos. En la problemática 3, articulación de gracias a Natalia, articulación de los diferentes y pocos programas de profesionalización de gestión cultural. Creo que de un tiempo acá han surgido además de posgrados, grupos de estudio, colectivos de la academia, tesis, etcétera, sobre temas de gestión cultural, pero todos se encuentran disgregados y sería interesante que se pueda articular para una mayor incidencia. Así como cuando empezó la pandemia, surgieron grupos de psicólogos pro bono para aportar la salud mental, se puede organizar desde la academia la puesta en común de la herramienta para iniciativas culturales que no tengan acceso. Gracias, Natalia. Diego, si me permite solamente mencionar que Natalia también es egresada del programa y es la gestora de los nodos culturales que nos está permitiendo tener, por lo menos a nivel de Lima, en un primer momento por lo menos, un mapeo de las iniciativas culturales que se dan en la ciudad. Buenísimo. Más bien, yo quisiera ahí agregar algo, construir sobre este argumento, sobre estos nuevos, la falta pues de oferta en profesionalización, en fortalecimiento de capacidades de la gestión cultural. Es que el Estado tiene un rol subsidiario, ¿no? Entonces, tiene que ejercer un rol subsidiario de que si no hay una escuela de gestión cultural, no hay un diplomado, no hay una maestría, tiene que ponerlo en esos territorios. Entonces, en uno de los anexos del diagnóstico que estamos trabajando, se listan 11 espacios para estudiar gestión cultural. 11 espacios, y como ya se exhibió en la estadística, creo que el 60% se concentran en Lima. Entonces, ese rol subsidiario tiene que ser proactivo, ¿no? De generar esas alternativas desde la educación pública, ¿no? Entonces ya mucho se hablaba de agregar, quitar licencias, poner calidad a ciertas universidades. Bueno, que también que se promueve que las universidades, en una primera etapa, las universidades públicas existentes también incluyan este tipo de programas, ¿no? Ya habíamos conversado con algunos compañeros cómo Francia se había propuesto ser un país de artistas, ¿no? Entonces, ¿por qué no tener ese tipo de ambición reflejada en ese tipo de identidades, ¿no? En fin.
Y otra cosa más, en cuanto al débil manejo de herramientas en gestión cultural y nuevas tecnologías, solamente para ser breve, yo he sido jurado de un concurso de proyectos de cultura y vida comunitaria, y los compañeros que presentaban los proyectos te decían que iban a hacer reuniones por Zoom, ¿no? Distribuir los materiales por WhatsApp, pero estaban trabajando con gente que tenía menos de 13 años, ¿no? Cuando por ley no deben tener ese tipo de acceso a esas aplicaciones, y segundo, no se había previsto un protocolo de cómo trabajar con menores de edad. La excepción eran 2 o 3 proyectos que sí tenían previsto que la participación de estas infancias estaba mediada con los padres, ¿no? Con sus tutores, con su padre o con su madre, y que es más, no solamente es decir que el papá o la mamá esté conectada, sino que también tenga un rol en ese trabajo, en ese proyecto cultural a distancia. Entonces, lo que quiero decir con esto es de que no solamente saber usar el Zoom, no es solamente saber usar el Padlet, no es solamente saber usar un formulario, no es solamente tener un blog, no es solamente saber streamear, sino que hay que también tener, así como estrategias de uso de las herramientas, protocolos y prácticas de cuidado a las personas que estamos viendo, ¿no? ¿Qué pasa si hacemos una encuesta y no vemos de que la información que recopilemos de las personas esté protegida, ¿no? ¿Qué pasa si hay un acosador que tiene acceso a la base de datos de la gran encuesta que hice y que tiene todos los teléfonos de un montón de personas vulnerables que no deberían tener acceso a esos teléfonos, ¿no? Entonces es una formación que debe ir más allá de lo instruccional, sino también de lo estratégico y del cuidado a las personas que están participando, ¿no? Sí, apago mi micro. Efectivamente, Diego, es lo que comentaba, creo que Ana Lucía, sobre el tema de protocolos para el tema de acoso, ¿no? Sobre todo en espacios de formación. Creo que sin dudas es importante ahí tener algún tipo de protocolo que te permita, primero, inmediatamente que la persona que haya sufrido la agresión, cosa que no debemos llegar a eso incluso, sepa cuáles son a dónde recurrir, qué hacer, sentirse acompañada, como decía Ana Lucía, ¿no? Que eso es importantísimo, ¿no? No solamente a nivel de acoso, sino también hostigamiento y a partir generalmente de figuras de poder. Es una problemática además que tiene mucho que ver también con el tema de género, ¿no? En el sector. Eso es. Hay alguien que tiene la manito levantada, que no sé si va a participar. A ver, ¿dónde está? Lo que pasa es que no llego a verlo. Ahí. Tengo la pizarra compartida. Parece que es Gustavo, de nuevo. Sí, Gustavo. Gustavo, ¿tienes la mano levantada? ¿Tienes algún comentario? Ah, sí, disculpa. Sí, creo que en el punto 6 es debilidad de los gobiernos locales. Ahí sí me gustaría aportar una idea, ¿no? En base a mi experiencia. Y creo que es afín a otro distrito de Lima Sur, ¿no? Por la experiencia que estoy realizando, ¿no? No hay un registro actualizado en los gobiernos locales de organizaciones, sobre todo artísticas y culturales, ¿no? Es bueno que el Ministerio de Cultura pueda articular de ahí, pero como no lo hace, yo me he tomado la molestia de hacerlo, ¿no? He ido a la municipalidad, ¿no? Y he planteado lo que estoy haciendo. Justamente hoy fui, bueno, y justamente estaba en la búsqueda de organizaciones artísticas porque piensan plantear una actividad, un evento cultural. Entonces, planteé lo que estoy haciendo y les dije, bueno, al área encargada de cultura que pueden ahí entrar a esta página y puedan ver qué organizaciones artísticas puedan invitar, ¿no? Porque no tenían esa data, ¿no? Entonces, eso me satisface también porque siento que estoy aportando algo también a la comunidad, ¿no? Y creo que las redes pueden aportar bastante en este contexto de COVID-19. Ese sería mi aporte, un registro actualizado, ¿no? De artistas y de organizaciones artísticas y culturales, ¿no? Sobre todo en ese contexto de COVID. Gracias. Diego, hay más aportes en el chat. Sí, y gracias Gustavo. Acabo de transcribir medianamente tu aporte en la pizarra para que no se pierda. Y vamos al chat.
¿Dónde nos quedamos? Roy Harrison Sarasa dice, el tema de protocolo contra acoso debe fortalecerse, en especial por el caso de Bellas Artes. Melissa Romero, buenas noches, muy interesantes los aportes. Asimismo, me gustaría mencionar cuán importantes son los mediadores culturales, pues en este último año se ha visibilizado la invasión y destrucción de sitios arqueológicos relacionados al tráfico de terrenos, cuando nos falta relacionar a la ciudadanía el valor que tienen estos sitios. Jordan Martín Jauregui Mesa. Buenas noches, soy de Arequipa, integro un equipo de personas enfocadas en proteger el patrimonio cultural y material derivado de la extracción y taller de sellar. Mucho gusto, Jordan. Natalia, la PUC realizó hace unos meses un protocolo de acoso sexual en las artes escénicas y me parece que otras universidades han tratado el tema también. Es importante que la producción de la academia sea integrada a las políticas culturales. Avisamos a las compañeras y compañeros que están escribiendo en el chat que acá abajo tenemos... no sé si todos, pero al menos los que estamos anfitriones de esta reunión, tenemos un botón que sirve para guardar el chat. Entonces, antes de terminar y despedirnos, voy a guardar el chat y de ahí voy a copiarlo a la matriz de aportes, sus aportes. O sea, si no lo ven en la pizarra inmediatamente, no se preocupen, pero sí les dejo que me hagan acordar. Yo te hago acordar. No te preocupes, yo te hago acordar. Y creo que también nuestra amiga María Gracia y Ángela también nos pueden ayudar con ese detalle, por favor. Nos están hospedando en la reunión desde la universidad, por favor. Tenemos más aportes en la pizarra. Hay uno de Omar Robles, que dice, se necesita sensibilizar a las autoridades de los gobiernos locales de la importancia del arte y la cultura para el desarrollo de los pueblos y formación ciudadana. Si los gobiernos locales no lo valoran, siempre el tema cultural quedará relegado, se debería empezar por ahí. ¿Qué hicieron con las metas sobre libre lectura? Solo flor de un año, muy pocos lo han mantenido. Fue una buena alternativa el inicio de las políticas públicas en las municipalidades, pero no se han logrado mantener. Se debe tomar en cuenta. En pandemia, los gobiernos locales abandonaron a sus artistas. Se debieron haber articulado los apoyos con los gobiernos locales para que apoyen a sus artistas populares se han quedado relegados. Se requiere iniciar un trabajo serio desde las altas esferas del gobierno. Gracias, Omar. Otro aporte que es anónimo, me parece, y le agradecería a la persona que agregue su nombre al final, dice, personal administrativo. En gran parte los municipios y gobiernos regionales no cuentan con áreas especializadas en el sector y las industrias culturales, y si los hay, el personal no está ligado al sector, es indispensable, y creo que lo está actualizando. Voy a actualizar mi ventana por si acaso. Hay Nilton y aún no acaba. Bienvenido el aporte extenso, Nilton. Uno de Claudia Vázquez en el problema 4. Falta de difusión de programas culturales. El ciudadano en las provincias, como Cajamarca, no tienen acceso a ofertas de eventos, capacitaciones, talleres, presentaciones del ámbito cultural que se organizan de parte del gobierno local, así como de las instituciones culturales como las DDC. Estas actividades se siguen manejando con el sistema boca a boca o se informan solo un pequeño grupo interesado, círculos pequeños. Hay poca difusión en medios informativos locales y no existente en webs oficiales. Esto ya era un estado prepandemia. Gracias, Claudia Vázquez. Acá hay otro de Omar Robles en el problema 6. Ah, no, ya lo leímos. Gracias, Omar. No sé por qué no aparecen estos en el problema 7. Capaz se ha borrado, se han movido. Voy a actualizar de nuevo. No sé si hayan otros aportes por el micro, tal vez. Podemos seguir aprovechando esa vía. Mientras tanto, hay otro aporte de Natalia Elías en el problema 5. Tanto en infraestructura como en uso cultural de los espacios públicos se debe fortalecer a los múltiples colectivos de organizaciones culturales que activan los espacios públicos y no, como lamentablemente en muchos casos, restringir su uso. Y, bueno, este que ya leí de Gustavo, que lo voy a marcar porque ya lo leí. Aquí hay uno anónimo que probablemente ya es de Diana Liz. En el problema 7, por ello es importante que la elaboración del plan tenga apoyo multisectorial. Tenemos un plan de igualdad de género y lo he enlazado. Muchas gracias, Diana. Creo que por ahí están todos. Ah, acá hay uno de Roy Sarasa, en otros temas, la de teatro, mimo y títeres. Actualmente son una alternativa para representaciones y fortalecer los ensayos de voz como la principal herramienta de actores. Al ser solo audio, los actores pueden hacer uso de los espacios e ir bien protegidos y ensayar sin necesidad de sacarse el protector facial, y estéticamente no se vería mal porque solo recogen audio aprovechando el ambiente acondicionado que la gran mayoría no tiene acceso, y grabada con el cierre de más espacios culturales por factor económico. Probablemente eso esté, te lo comento, ¿no? Esté previsto en los protocolos COVID para artes escénicas, pero muy bien, tomamos nota del aporte.
Creo que por ahí están todos los que se ha escrito en la pizarra hasta el momento. En Me el parece que punto sí. 1, perdón, ¿puedo aportar en el punto 1 otro punto? Es el pérdida de empleo, ¿no? Adelante. Ah, ya. Sí. ¿Quieres, sí, Ah, sí, adelante. creo ¿Quieres que sí. escribirlo o me dictas? El 1, sí. Es la pérdida de empleo, en este contexto ha hecho que, bueno, el sector artístico, a no poder realizar su actividad cultural o artística, ha tenido que reactivarse o tomar otras actividades que son distantes a la actividad artística y cultural, ¿no? Ajenas a ellas, ¿no? Eso también quiere decir que han dejado de realizar su actividad, esa actividad artística que realizan de mucho tiempo, ¿no? Entonces, es un doble, se puede decir, que han sufrido, ¿no? Doble golpe, ¿no? Gracias. ¿Me repites tu nombre, compañero? Que disculpa que no estoy viendo las ventanas Sí, sí, completas. está bien, digo. Gustavo Mayhuasca. Muchas gracias, Gustavo. Listo, a ti, gracias. Más bien, ya son las 8:52 de la noche, creo que podemos andar cerrando, pero incluso otro ejercicio que se puede hacer, tal vez, que, no sé, tú dirás, Karina, ¿no? Unos 10 minutos más, ¿no? O no Sí, yo sé creo que cuánto. unos 10 minutos más para ir cerrando. Si quieren seguir escribiendo, de repente, si Diana Liz, Roxana o tú mismo tienen algunas frases finales para ir un poco cerrando. Y mientras tanto, que los participantes puedan ir aportarnos, entregarnos sus últimos aportes, ¿te parece? Sus últimos comentarios aquí en el Padlet. Sí, antes tal vez de que intervengan, si gustan Roxana y Diana, también quería proponer una cosa. Quienes hayamos aportado algo en la pizarra, abajo de sus aportes tienen una sección que pueden comentar, ¿no? Entonces, podría ser también interesante también que mientras nos escuchamos mutuamente, que agreguemos a nuestros propios comentarios una identificación de qué manera se puede abordar lo que hemos identificado, ¿no? ¿Quiénes pueden ayudar? Por ejemplo, ya una compañera identificó que hay un documento del MIP que se puede tomar en cuenta. Entonces, podemos también revisar lo que hemos hecho, lo que hemos escrito, y identificar, ¿no? Qué recurso, qué programa, qué alianza, ¿no? Puede abordar lo que hemos puesto. Eso también sería muy rico, ¿no? Está bien hacer el diagnóstico y también mirar a qué paso siguiente podemos tomar, ¿no? Es una posibilidad, ¿no? Que queda ahí también. Apago mi micro mientras tanto. No sé si Diana Liz o Rosana tengan algún comentario final para ir cerrando. Sí, un par de cositas. Como ya lo comenté hace un momento, me hubiera gustado sentir un poco más de presencia de todo el ecosistema del libro y la lectura. Sin embargo, con todos los aquí presentes, que sirva este espacio, ¿no? Para también romper ese esquema, ¿no? o esa visión que todavía se tiene en las bibliotecas de que solo las bibliotecas existen para leer, sino que cuenten con las bibliotecas como aliados para la difusión de todo tipo de expresión artística y cultural, ¿no? Ya sea en nuestros entornos virtuales, los que podemos trabajar en entornos virtuales, como cuando volvamos a la presencialidad, ¿no? Que ya ahorita las bibliotecas están autorizadas con un aforo de 50%, con ciertas restricciones, claro, pero eventualmente vamos a volver a lo que antes ofrecíamos, ¿no? Entonces, no solo se enfoquen en el título de centro cultural o de espacio cultural. Las bibliotecas sirven también para eso, ¿no? No solo para presentaciones de libros tal cual, ¿no? Muy vinculado a lo nuestro, sino para lo que se les ocurre. En una biblioteca pueden pasar un montón de cosas. La biblioteca es un espacio que puede funcionar como un laboratorio precisamente para eso, ¿no? Para seguir fomentando espacios de encuentro, ¿no? Qué mejor espacio que biblioteca. Eso es por un lado. Y por otro, cierro con algo que lo marqué en el documento, ¿no? En cuanto al punto C, del desafío 9, ¿no? Que es un débil sistema sostenible de gobernanza. Y hay una palabra clave que
que se resalta, ¿no? Que es la participación, y nosotros desde la sociedad civil, desde la academia, desde el Estado, desde donde estemos, no deberíamos ser ajenos, ¿no? a buscar nosotros mismos ese nivel de participación, ¿no? No esperar a que nos convoquen, sino nosotros estar informados, buscar información, ver si es que realmente podemos participar, ¿no? En cualquier tipo de mesa, de debate, diálogo, encuentro, lo que sea, para poder seguir no solo vigilantes, ¿no? Sino realmente tener una participación activa, ¿no? Si esto se está construyendo por todos los que estamos aquí, ¿no? E inclusive una vez que esto suceda, luego nos tocará seguir estando aquí, pero ya en plan de observadores y en plan de ver que efectivamente las cosas se den como se tengan que dar, ¿no? Pero eso también parte mucho de nosotros mismos, de participar, ¿no? La palabra clave es la participación aquí. Eso es todo con lo que puedo cerrar. Muchísimas gracias, Roxana, por el aporte. Diana Liz, ¿tienes algún comentario? Sí, gracias. Yo también estoy de acuerdo con lo que dice Roxana, totalmente de acuerdo, la participación y tener estos espacios de diálogo e intercambio son muy importantes, ¿no? Y yo solo quería recordar eso también, que esta participación ciudadana es un ejercicio de nuestra democracia, ¿no? Y que debemos conocer cuáles son nuestros derechos culturales, que debemos comprometernos para divulgarlos, para conocerlos, ¿no? Sigo con la idea de que estas capacitaciones y una manera de llegar rápidamente también podría ser usar la televisión y la radio, ¿no? Sigo creyendo que si tenemos que hacer algo ahora, podemos usar ese recurso de pequeños programas, ¿no? Dirigido al público, a los artistas, ¿no? A la población artística. Y seguir presionando, impulsando que hayan escuelas de formación artística que tengan pertinencia intercultural. Y con eso cierro nomás esta mesa. Muchísimas gracias y espero que no sea la última, o sea, que sean muchas más y que nos podamos seguir apoyando siempre. Y un gusto verlos a todas y todos también. Estamos aquí para cualquier necesidad o apoyo, aporte, comentario. Seguimos. Gracias. Gracias, Diana Liz, por el aporte. Diego, ¿tú tienes algún comentario? ¿Cómo vamos con el tema de la... Creo que ha crecido más todavía, ¿no? Está Creo que bastante sí. bien. A ver si hay más aportes, pero aparte de eso, acá hay uno de Nilton. Áreas de especialización en el sector de las artes en la academia. La carencia de especialización e incluso la falta de herramientas para el mejor desarrollo cultural en la formación académica hace que los artistas egresados y egresadas no se encuentren en la oferta laboral. Gracias, Nilton. Gracias, Nilton. Creo que acá no hay más, creo que acá no hay más. Creo que están completos, son todos los aportes. Okay. Y como comentarios finales, creo que incluso creo que algo que sí, concuerdo con las compañeras, con Roxana, con Diana, ¿no? Creo que la palabra clave es la participación, porque creo que grandes problemas de nuestro país, un país que ha sido excluyente, es de que unas minorías que protegían sus intereses han decidido en nombre del resto del país, ¿no? En un país donde hace pocas décadas recién las mujeres pueden votar, donde hace pocas décadas recién la gente analfabeta recién puede votar, que incluso esos avances en derechos humanos tuvieron oposición en su época, y hay otros avances que se están luchando en este momento que también tienen oposición. Entonces, la clave son procesos que a veces el proceso es más importante que el producto, ¿no? Construimos una política pública, pero si está manchada por la exclusión, el etnocentrismo, la falta de entendimiento, hay menos posibilidades de que se materialice esa política por más bellamente redactada que esté. Entonces, incluso esta mesa de diálogo, su valor, aparte del valor de lo que se ha aportado y que consta acá en la pizarra, su gran valor es que abre una puerta, ¿no? El ministerio dijo, abrimos la puerta para que la gente, ¿no?, haga su mesa autoconvocada, pero no va a tener esto ningún sentido si es que esa mesa no sirve para abrir la puerta a otros puntos de vista. Entonces, los procesos tienen que ser construidos de manera democrática y que en su ejecución
en su práctica, sean democratizadores, para que cada avance que hagamos abra la puerta a más personas, ¿no? En algún momento, algunos de nosotros habremos interactuado con una autoridad, no sé, municipal, y nos hizo caso, y nos aceptó la reunión. Pero si no hemos logrado que la puerta se abra para más de nuestros colegas, vecinos, aliados, incluso gente que no conozcamos, pues se va a quedar esa puerta abierta solamente para ti. Entonces es muy valioso que sigamos replicando y proponiendo, sumando estos procesos, y también seguir armando nuestros procesos, ¿no? Porque también eso hace falta, ¿no? Está ¿no? La figura monolítica del ministerio, pero también está esta diversidad en prácticas y orígenes y aportes de la ciudadanía, que está ahí como contrapeso, que no necesariamente tienen que ser enemigos, pero que tienen que existir estos contrapesos, este trabajo de nuestra propuesta, ¿no? Proponemos de fondo, pero también proponemos de forma, ¿no? Y yo estoy muy contento de esta oportunidad justamente de ejercer estas cosas y de conocer a varios de ustedes, y me alegra bastante. Y gracias también por la confianza en el aporte. No, al contrario, gracias a los tres y a todos los participantes todos los participantes que han estado esta noche, que nos han seguido y nos han aportado en esas 2 horas que ha durado la sesión. De verdad que ha sido maravilloso, creo que se han hablado de muchísimos temas, creo que vamos a aportar de manera sustantiva como corresponde a una mesa de diálogo autoconvocada, además, donde se están escuchando todas las voces. Entonces creo que va a ser un aporte interesante. No me queda sino agradecerles a todos por la participación, a todos y todas, y será hasta otra oportunidad. Gracias Diego, Roxana, Denaliz por este aporte. También a Natalia, que también ha estado de manera activa, a las personas del diplomado que están ahorita estudiando también por el aporte en el Padlet y en sus comentarios y todo. Así que creo que va a ser sustantiva su participación, es sustantiva su participación. Muchísimas gracias. Gracias, Karina. Gracias a Buenas todos. noches a todos. Gracias. Y todos y todas. Gracias. Buenas noches.